Lo que van a escuchar llegó a Caso Miedo hace 2 semanas. Quien lo envió sigue trabajando en el sector sanitario. O al menos lo intentaba cuando escribió esto. No voy a agregar nada. El relato habla solo. A las 7:40 y 2 de la mañana me llamaron del hospital para decirme que un paciente había muerto. Yo acababa de llegar a casa. Llevaba 12 horas de guardia encima, y todavía tenía el olor del servicio de urgencias en la ropa, ese olor que no es exactamente a medicamento, ni exactamente a sudor, sino a las dos cosas, mezcladas con algo que no tiene nombre preciso, y que uno aprende a ignorar con los años porque, si no lo ignoras no puedes funcionar. Contesté pensando que era una notificación de procedimiento. Ocurre. En urgencias uno acompaña situaciones críticas, y no siempre tienen desenlace favorable, y hay protocolos para esas circunstancias, hay pasos a seguir que son técnicos y necesarios. Contesté pensando en eso. La voz al otro lado no era del equipo médico. Era del área de administración. Querían que volviera. Esa misma mañana, si podía. Habían revisado el expediente del paciente, y había algo que necesitaban aclarar conmigo. Usaron exactamente esa palabra. Aclarar. Colgué y estuve un momento sentado en el borde de la cama sin quitarme la chaqueta. Pensé en el paciente. Intenté reconstruir la noche entera para ubicarlo, para encontrar el momento exacto en que nuestros caminos se habían cruzado dentro del servicio. Lo encontré. O creí encontrarlo. Varón, más de 60 años, había llegado a urgencias centrada la madrugada con dolor torácico inespecífico. Le habían hecho las pruebas de protocolo, los resultados no habían mostrado nada concluyente, y en algún punto de la noche, había sido valorado y dado de alta. Recordaba la cara vagamente, de esa manera en que uno recuerda a las personas cuando el turno ha sido largo y los casos se superponen, y el cerebro hace lo que puede para mantenerse operativo. No recordaba haberlo dado de alta yo. Pero tampoco recordaba no haberlo hecho. Y eso es lo que me hizo volver sin duchar, sin cambiarme de ropa, con 12 horas de guardia en el cuerpo. Esa noche había sido de las difíciles. No hay un criterio objetivo para decir que una guardia es difícil, porque en urgencias todo tiene una lógica de escala, que desde fuera es imposible de explicar. Pero hay noches en que el volumen de casos, y la complejidad de los casos, y la disponibilidad del equipo se combinan de una manera que te pone en modo de respuesta pura durante horas, sin pausa, sin margen para procesar lo que acabas de hacer antes de que ya estés haciendo lo siguiente. Esa noche había habido 3 casos simultáneos que requerían atención inmediata. Un politraumatizado que llegó por accidente de tráfico. Una mujer con cuadro de sepsis que escaló más rápido de lo esperado. Y un paciente psiquiátrico en crisis aguda, que necesitaba contención y valoración antes de ser derivado. Los 3 al mismo tiempo, con el equipo repartido, y yo moviéndome entre los 3 sin terminar nunca del todo en ninguno. En ese contexto, un varón con dolor torácico inespecífico, y pruebas sin hallazgos es un caso que se gestiona, se registra y se resuelve. No es indiferencia. Es triaje. Es lo que el sistema exige para que pueda funcionar. Cuando llegué al hospital, me llevaron directamente a una sala que no era de uso clínico. Una sala pequeña con una mesa y 3 sillas, y un ordenador en el centro de la mesa. Había 2 personas esperando. Una era del departamento de administración, y la otra era alguien de quien no entendí exactamente el cargo, pero cuya presencia me indicó, desde el primer momento, que esto no era un procedimiento ordinario. Me senté.
Me preguntaron si podía revisar el expediente del paciente con ellos. Asentí. Abrieron el historial en la pantalla. Me lo pusieron enfrente. Y me señalaron una entrada específica. Registro de valoración clínica. Fecha de esa noche. Hora, 3:14. Código de acceso, el mío. El código que cada médico del servicio tiene asignado de forma individual y que introduce cada vez que accede al sistema para registrar cualquier acción clínica. Mi código de 8 dígitos, que llevo usando 3 años, que solo yo debería conocer, que nunca había compartido con nadie porque hacerlo viola el protocolo, y porque nunca había tenido motivo para hacerlo. En esa entrada ponía que el paciente había sido valorado, que el cuadro era estable, que no había signos de alarma, y que se autorizaba el alta con indicaciones de seguimiento ambulatorio. Me quedé mirando la pantalla. Le dije a la persona de administración que yo no había escrito eso. Lo dije con calma porque en ese momento todavía pensaba que iba a haber una explicación técnica razonable. Un error del sistema. Una duplicación de registro. Algo que los informáticos resolverían en 20 minutos. La otra persona, la que no había dicho su cargo, me miró un momento antes de hablar. Me dijo que el sistema registraba que mi código había accedido al expediente a las 3:14 de esa noche. Le dije que era posible, que durante una guardia uno accede a múltiples expedientes y no siempre recuerda el orden exacto. Me dijo que la entrada no era solo de acceso. Era una entrada con valoración clínica completa y decisión de alta. No una consulta. Una acción firmada con mi código. Seguí mirando la pantalla. Le dije que esa noche a las 3 de la madrugada yo estaba con otro paciente. Con la mujer con cuadro de sepsis, que a esa hora seguía siendo crítica y que requería presencia constante. Que podía verificarse con el equipo de enfermería que estuvo conmigo durante ese tramo de la noche. La persona de administración tecleó algo. Esperó unos segundos. Me dijo que iban a necesitar revisar también los registros de cámara del servicio. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque empecé a entender que decir cosas en ese momento, sin saber todavía qué mostraría la cámara, no era necesariamente una ventaja. Esperamos. Tardaron unos 40 minutos en traer el fragmento relevante. Lo pusieron en la misma pantalla. El ángulo cubría el pasillo de la planta donde estaba ingresado el paciente. La franja de tiempo era entre las 2:50 y las 3:30 de esa noche. Yo no aparecía en ese pasillo en ningún momento de esa franja. Lo cual era exactamente lo que yo había dicho. Yo estaba en otra planta a esa hora. La persona sin cargo asintió levemente, como si eso confirmara algo pero no resolviera nada. Porque no lo resolvía. El sistema decía que mi código había generado una entrada clínica en ese expediente a las 3:14. La cámara decía que yo no estaba en esa planta a las 3:14. Los dos datos existían simultáneamente y ninguno cancelaba al otro. Alguien había usado mi código para acceder a ese expediente y registrar una valoración y firmar un alta. Alguien que no era yo. Alguien que estaba en ese hospital esa noche y que sabía mi código de 8 dígitos. Pedí ver el historial completo de accesos de esa noche con mi código. No todos los expedientes, solo la lista de marcas de tiempo.
¿Cuántas veces se había utilizado mi código y en qué momentos? Me mostraron el listado. Eran 11 entradas en total durante las 12 horas de guardia. 8 de ellas las reconocí. Las ubiqué en la noche, en el contexto correcto, en los pacientes correctos. Eran mías. Las otras 3 no las reconocía. Una era la del paciente que había muerto. Las otras 2 eran entradas menores, una consulta de protocolo en un expediente que no correspondía a ninguno de mis casos esa noche, y una actualización de medicación en un paciente que había sido atendido por otro médico del servicio. Pequeñas. Casi invisibles en el flujo de una guardia larga. El tipo de entradas que podrían pasar desapercibidas durante semanas si nadie las buscara específicamente. Alguien había estado usando mi código de forma intermitente durante toda la noche. No de golpe, no de forma llamativa. En pequeñas dosis, en momentos espaciados, mezcladas entre mis accesos reales para que si alguien miraba el registro global no hubiera un patrón evidente. Le pregunté a la persona, sin cargo, si había alguna manera de saber desde qué terminal se habían realizado esos accesos. Me dijo que sí, que eso estaba siendo revisado. Me dijo también que había otro asunto, del que necesitaban hablar conmigo. Esa noche, en el servicio de urgencias, hubo otro paciente dado de alta. Un hombre de mediana edad, atendido por dolor abdominal, prueba sin resultado concluyente, alta con seguimiento recomendado. Ese paciente había ingresado de urgencias, en otro centro hospitalario 38 horas después del alta. Cuadro grave. Evolución que los médicos, que lo recibieron, describieron como incompatible con lo que estaba registrado en el expediente de la noche anterior. En el expediente de ese paciente también estaba mi código. En una entrada de valoración, que yo tampoco recordaba haber hecho. Me preguntaron si quería un momento antes de continuar. Dije que no. Dije que quería saber todo lo que tenían. Lo que tenían era esto: 2 pacientes, 2 expedientes, 2 entradas con mi código en momentos en que la cámara no me ubicaba en las zonas correspondientes. Un paciente muerto. Otro en estado crítico en otro centro. Y un patrón de accesos a mi código durante una guardia de 12 horas que nadie había detectado porque nadie tenía motivo para buscarlo hasta esa mañana. Me explicaron que iban a abrir una investigación interna de forma inmediata. Que mi código iba a ser suspendido preventivamente. Que mi acceso al servicio iba a quedar restringido hasta que hubiera una resolución. Que eso era un procedimiento estándar en estas circunstancias y que no debía interpretarlo como una conclusión. Me entregaron un documento. Me dijeron que tenía 48 horas para presentar una declaración formal por escrito. Salí de esa sala a mediodía. Había entrado al hospital esa mañana como médico. Salí como alguien que necesitaba dar explicaciones sobre decisiones que no había tomado y registros que no había generado. Esa tarde intenté reconstruir cómo alguien podría haber obtenido mi código. Lo introduzco cada vez que accedo al sistema. Lo hago en los terminales del control de enfermería, en el carrito de guardia, en la sala de descanso cuando actualizo notas. Son terminales de uso compartido en espacios que no siempre están supervisados. En una guardia de 12 horas, en una noche de alta presión, con personal moviéndome entre plantas y casos, es posible que en algún momento alguien estuviera cerca de un terminal en el momento en que yo introducía mi código. Es posible. No es necesario que hubiera sido una sola vez. Una persona con tiempo y presencia en ese hospital podría haberlo visto más de una vez, en distintos momentos, hasta aprenderlo.
Eso significa que alguien me estuvo observando. No en un momento de descuido puntual. De forma sostenida, con un objetivo. Las 48 horas que siguieron las pasé intentando escribir una declaración que describiera lo que había ocurrido sin sonar como alguien que está construyendo una coartada. Es más difícil de lo que parece. Cada frase que empezaba con «yo no hice» o «yo no estaba» me parecía exactamente del tipo de frase que escribe alguien que sí hizo algo y está intentando distanciarse de ello. Escribí 4 versiones. Borré 3. La cuarta era la más corta y la más simple. Lo que recordaba de esa noche, en orden, sin interpretaciones. Lo que no recordaba, también. Y al final, una descripción de los terminales que había usado durante la guardia y en qué momentos aproximados. La entregué. El día después de entregar la declaración me llamó alguien del servicio de informática del hospital. Me dijo que habían identificado los terminales desde los que se habían realizado los accesos no reconocidos. Eran 3 terminales distintos. 2 de ellos en zonas de alta circulación del servicio de urgencias. El tercero en la sala de descanso del personal. La sala de descanso del personal es una sala de acceso restringido. Para entrar necesitas una tarjeta de identificación del hospital. Eso redujo el universo de personas que podrían haber estado ahí esa noche. No lo eliminó. Ese servicio en esa franja nocturna tiene varias decenas de personas con tarjeta de acceso válida, médicos, enfermería, auxiliares, personal de limpieza con acceso nocturno, celadores, técnicos de guardia. Varias decenas de personas. Una de ellas había estado usando mi código. Me preguntaron si había algo más que pudiera ayudarles a estrechar esa lista. Si había notado algo fuera de lo común esa noche, alguien que no reconociera, alguien en una zona donde no debería haber estado. Pensé durante un momento real antes de responder. Esa noche, en algún punto cerca de la medianoche, había entrado a la sala de descanso para actualizar notas en el ordenador de guardia. Había alguien más en la sala, sentado en el sofá del fondo con una taza de algo caliente. Lo vi de reojo. No lo reconocí como alguien del equipo habitual, pero en una guardia larga hay rotaciones y sustituciones y personal de otros servicios que usa esa sala, así que no le di importancia. No llevaba bata. Llevaba ropa de calle oscura y el cordón de la tarjeta de identificación colgado al cuello, pero la tarjeta estaba girada hacia adentro. No se veía el nombre ni la fotografía. Lo dije. Lo anoté también en una declaración complementaria que me pidieron ese mismo día. No sé si eso avanzó algo en la investigación. Nadie me ha dicho que sí. Lo que me dijeron, una semana después de que todo esto empezara, fue que la investigación interna seguía abierta. Que los resultados de los análisis técnicos estaban siendo procesados. Que mi situación laboral iba a mantenerse en suspensión preventiva hasta que hubiera una resolución formal. Sin plazo. Sin plazo fue lo que dijeron. Que no había un plazo definido porque el proceso depende de factores que no están bajo el control del Departamento de Recursos Humanos del hospital. Eso fue todo lo que me dieron. Empecé a ir al hospital de todas formas. No al servicio, no a las áreas clínicas. Tenía que seguir entregando documentación, tenía reuniones con el área legal, tenía trámites que requerían presencia física aunque no tuviera acceso operativo. Iba, hacía lo que tenía que hacer, y salía. Hay algo muy específico que ocurre cuando caminas por un hospital donde has trabajado durante 3 años y ya no perteneces a él de la misma manera. Los pasillos son los mismos. La luz es la misma,
Esa luz blanca artificial que a ciertas horas parece no venir de ninguna fuente concreta sino de las paredes mismas. Los sonidos son los mismos, el pitido intermitente de los monitores, las ruedas de las camillas, las conversaciones cortadas a la mitad en los pasillos porque alguien tiene que ir a algún lado urgente. Todo igual. Pero tú eres diferente. Eres alguien que está siendo investigado. Eres alguien cuyo nombre aparece en un expediente de una manera que nadie ha terminado de explicar todavía. Fue en una de esas visitas cuando ocurrió lo que no consigo dejar de pensar. Estaba esperando en la zona de acceso a administración, sentado en una de esas sillas de plástico duro que hay en los pasillos de espera de todos los hospitales. No era una zona clínica. Era un pasillo de gestión, despachos, gente que entra y sale con carpetas. Vi acercarse a alguien desde el fondo del pasillo. Llevaba la pulsera de identificación de paciente en la muñeca izquierda. La pulsera de papel que ponen en urgencias cuando alguien ingresa o está en proceso de valoración. Era un hombre, no podría decirte la edad exacta, entre 40 y 50 años, caminando despacio pero sin aspecto de estar desorientado ni de necesitar asistencia inmediata. Solo alguien que caminaba por ese pasillo de gestión con una pulsera de urgencias en la muñeca. Se detuvo cuando llegó a mi altura. Me miró. Y dijo mi nombre. No mi apellido, no mi cargo, no, doctor. Mi nombre de pila, solo mi nombre, con la naturalidad de quien nombra a alguien que conoce. Luego se dio la vuelta y siguió caminando por el pasillo hasta desaparecer en el cruce con el siguiente corredor. No tuve tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir antes de que ya no estuviera ahí. Me levanté. Fui hasta el cruce. No había nadie en ninguna de las dos direcciones que cruzaban ese pasillo. No sé quién era. No sé cómo sabía mi nombre. No sé si tenía algo que ver con lo de esa noche o si fue una coincidencia de las que ocurren en los hospitales, donde mucha gente ha pasado por muchas manos y algunos recuerdan caras y nombres aunque tú no los recuerdes a ellos. No sé si era un paciente mío. Cuando pienso en esa noche de guardia y en los expedientes con mi código y en los accesos desde terminales donde alguien estuvo observando mis dedos sobre el teclado, y luego pienso en ese hombre que supo decir mi nombre en ese pasillo, hay una distancia entre las dos cosas que debería tranquilizarme. No me tranquiliza. La investigación sigue abierta. Mi código sigue suspendido. El hombre con la pulsera de urgencias en ese pasillo de gestión no aparece en ningún registro que alguien haya podido mostrarme, porque nadie más lo vio y porque yo no lo detuve a tiempo para preguntar nada. Esa noche de guardia hay entre 4 y 7 minutos en los que, dependiendo del terminal, alguien tuvo acceso a mi código. Minutos en los que yo estaba mirando a otro lado, atendiendo a otro paciente, haciendo lo que se supone que hay que hacer en una urgencia con 3 casos críticos simultáneos. Hice lo que tenía que hacer. Y alguien aprovechó exactamente eso para hacer lo que quería hacer. El hospital tiene corredores que a ciertas horas de la noche están completamente vacíos. Grandes, iluminados con esa luz blanca que no descansa nunca, y sin embargo vacíos. Cuando trabajas en urgencias aprendes a no pensar en eso, en los tramos del edificio que están ahí pero que nadie recorre cuando todo el peso de la noche se concentra en una sola ala. Esa noche alguien recorrió esos tramos. Alguien que sabía dónde estaban los terminales. ¿Qué sabía cuando yo estaría mirando hacia otro lado?
que tenía tarjeta de acceso para entrar a una sala restringida y tiempo suficiente para sentarse en un sofá y esperar a que yo llegara a actualizar mis notas. Esa persona sigue trabajando en ese hospital. O sigue entrando en ese hospital. Porque nadie me ha dicho todavía que la hayan identificado. Lo último que recuerdo antes de salir del edificio esa tarde fue el pasillo donde vi al hombre con la pulsera. Estaba vacío cuando volví a mirarlo. Solo la luz blanca, las puertas cerradas de los despachos, y al fondo, donde el corredor giraba, la sombra que deja cualquier esquina cuando la iluminación no llega del todo hasta el final. Caso Miedo recibió este relato sin nombre. Sin datos del centro. Sin ningún detalle que permitiera identificar al remitente. Solo el texto, tal como lo han escuchado. Y una pregunta que quien lo escribió dejó al final, sin desarrollar. Si alguien en ese hospital llevaba semanas observando los dedos de un médico sobre un teclado, memorizando un código de 8 dígitos para usarlo exactamente cuando ese médico no pudiera verlo, que estaba pasando en otra pantalla de otro pasillo. ¿Cuánto tiempo llevaba mirando antes de que esa noche de guardia llegara?